Lo importante es ver cómo Monterrico considera el trabajo de la práctica articulada a la investigación. La formación personal, profesional y especializada en cuanto a la práctica docente, la investigación y todo que se orienta hacia la educación básica regular. Ejes básicos de la formación en permanente articulación entre práctica docente e investigación. Creo que eso es lo que tenemos que tener bien en claro, que cuando nosotros organicemos la práctica en los institutos pedagógicos podamos hacerlo articuladamente con la investigación. Si es verdad que los estándares por un lado están los de práctica, por otro lado la investigación, yo creo que nosotros estamos para presentarla y trabajarla de manera articulada. Aquí interesa en la práctica procesos de reflexión activo y cooperativo de los practicantes, de sus asesores, del personal docente que está en la básica regular, con la finalidad de construir conocimiento pedagógico. La práctica tendría que llevarnos a esa construcción de acciones pedagógicas, estrategias pedagógicas, tratar de innovar nuestro desempeño en lo pedagógico, hacia una cultura de aprendizaje permanente y a partir de la realidad de la propia práctica. Entonces, en el Instituto Pedagógico le dan mucha importancia a que el practicante, desde la mirada de la realidad, que creo que eso es lo que también hacemos nosotros, desde una observación de la realidad, de cómo es la básica, cómo son los docentes, cómo son los estudiantes que aprendan, a partir de eso, cómo podemos construir nosotros conocimiento pedagógico más innovado, más actualizado. Dice, la práctica tiene como finalidad poner en contacto e involucrar progresivamente al futuro maestro en la realidad educativa para que identifique, analice y ejercite los roles propios del trabajo docente. El área de práctica docente se caracteriza por ser un eje transversal en la formación inicial del docente desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo. Creo que cuando veíamos el video de la hermana Pilar que decía, esa es una innovación nuestra, que la práctica comienza del primer semestre académico, nosotros también tendríamos que decirle que a partir de esa práctica nosotros también la tenemos desde el primer semestre académico y también la trabajamos, ¿no? Pero a partir de lo que hace Monterrico, creo que ha sido una experiencia que hemos tratado de implementar en los diseños curriculares nuestros. Ellos determinan sus principios. ¿Cuáles son los principios de la práctica? Y dice, la valoración de la persona, la formación docente como compromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos y el trabajo en comunión. Y empiezan la práctica, ¿no?, como lo importante, la valoración de la persona, la valoración de la persona, del practicante, la valoración del sujeto que aprende, la valoración del asesor con el cual tiene la práctica. Entonces creo que esa dimensión de formación personal es la que muchas veces consigue los éxitos para los practicantes. Cuando no centramos las cosas en las personas, es donde de repente ya no recibimos los réditos importantes, ¿no? Y empezar por el otro, que es la persona que tenemos a nuestro lado, pero valorando más lo bueno que tiene que las debilidades que posee. Sabemos que todos tenemos debilidades, pero también todos tenemos valores. Sin embargo, a veces nuestra mirada está más en lo que no tiene o en lo débil que tiene que en sus propias capacidades. Y entonces, si nosotros vemos y valoramos en el practicante todas las fortalezas que tiene, podremos sacar de él un mejor docente, un mejor maestro para la básica regular.
formación docente como compromiso social. Entonces no es una práctica por realizarla, sino es como un compromiso. Y el compromiso social de sacar cada vez mejores alumnos de la básica, ayudarlos a una formación integral en la básica, desde el contexto, desde valorar y reconocer las fortalezas de su contexto y las debilidades de su contexto. Cuando nosotros trabajemos contextualizadamente, vamos a poder hacer un trabajo más específico y más orientado, más pertinente, porque responde a esa realidad, a esas necesidades o a esas fortalezas de ese lugar. Ética sustentada en valores evangélicos. Sabemos que Monterrico está liderado por una congregación religiosa. De repente para nosotros no pondremos ética sustentada en valores evangélicos, pero podemos poner simplemente ética sustentada en valores, y yo creo que ya eso dice bastante. Y trabajo en comunión, lo que significa el trabajo en equipo. Pero cuando hablamos de un trabajo en comunión, es un trabajo comprometido, es un trabajo de servicio. O sea, en los practicantes siempre tenemos que desarrollar esa vocación de servicio. Y es en la práctica que creo que donde se va a efectivamente efectivizar ese servicio que ponemos a los demás. Porque cuando se hace la práctica hay que trabajar con los padres de familia, hay que trabajar con la comunidad. No es un trabajo así tan simple. En los primeros semestres académicos, en fin, pero octavo, noveno, décimo, ya el maestro, ya el practicante tiene que desempeñarse como un profesional, con todo lo que requiere, si es de secundaria, si es de primaria o si es inicial, todo lo que tiene que hacer un maestro cuando se desempeña como tal. Tienen políticas también. ¿Cuáles son las políticas que el instituto las sustenta? Dice: práctica ética sustentada en los valores del Evangelio, máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías con apertura al futuro, gestión democrática que posibilite experiencias significativas a todos los actores. Y en el segundo, ¿no?, dice: máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías, pero con apertura al futuro. Eso es importante, porque estemos en la zona rural, en la zona urbana, marginal, en cualquier, pero desde cualquier contexto, siempre mirando al futuro. No podemos solamente mirar el presente o mirar el pasado, porque muchas veces si solo nos quedamos en el pasado no vamos a tener la capacidad de proyectar en perspectiva situaciones de cambio. Entonces, en ese sentido creo que nuestro trabajo con los practicantes siempre mirando el futuro, y eso está como política de la institución. Otra política, la gestión democrática. Ayer escuchaba yo a un director que decía: yo quiero hacer una gestión democrática, pero a veces mejor hago una gestión autocrática, es decir, ¿no?, de una situación directa y sin tener un consejo o un apoyo de los demás. Entonces acá nosotros en los alumnos practicantes tendríamos que ayudarnos a crear una gestión democrática, con apertura, con todos. Y ¿por qué gestión? Porque el alumno tiene que aprender a tocar puertas también. El practicante, cuando esté con sus alumnos de primaria o de secundaria, tendríamos que hacer gestión para que él consiga muchas cosas que a veces desde los colegios no lo consiguen porque es difícil que hagan gestión los docentes. Pero el practicante tenemos que enseñarle a que hagan gestión desde la práctica. ¿Cuál es el enfoque que tiene Monterrico para su práctica? Enfoque sociocrítico humanista. Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y oportunidades. Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación, de acceso a un saber y a ser gozoso, producto y de calidad. Y dentro de ese equipo de docentes pone docentes asesores, coordinador académico, subdirectora de la escuela, subdirectora del centro de práctica. En fin, la práctica involucra a muchos actores
no solo del instituto, sino también de las instituciones de básica regular. Y a todos tenemos que sumarlos para lo que nosotros queremos. Se desarrolla con rigurosidad en un trabajo reflexivo, disciplinado, con intencionalidad clara y definida desde un acompañamiento pedagógico. Se recrea permanentemente desde su misma práctica las demandas del país, la apertura al cambio y el avance científico y tecnológico. Entonces, creo que ustedes cuando traten de organizar su práctica también tienen que entender cuáles son sus principios, cuál es su enfoque, y frente a eso ya le va dando un poco de organización a todo lo que quieren hacer. Lineamientos. Los lineamientos que ellos tienen son los siguientes: se reforzará la activación de procesos metodológicos que promuevan la reflexión, el pensamiento crítico y autoaprendizaje desde las distintas áreas del currículo y las actividades. Entonces, miren, ellos ya en su práctica 2013 están hablando de lineamientos para el autoaprendizaje, que eso es lo que he escuchado yo como debilidad, que nos falta muchas veces estrategias o trabajar el autoaprendizaje. Se promoverá, dice, el fortalecimiento continuo de la articulación teoría y práctica e investigación desde el inicio de la formación docente, de modo que se favorezca la construcción del conocimiento pedagógico en interacción reflexiva con la realidad. ¿Cómo construimos conocimiento? A partir de la investigación. Entonces, al practicante tenemos que darle esa posibilidad, que investigue a partir de la práctica, o que investigue problemas que él ha observado en la práctica para construir el conocimiento pedagógico de cómo resolver esos problemas. Porque la investigación parte de un problema, y el problema él lo encuentra en las aulas, lo encuentra en los actores, lo encuentra en los procesos de aprendizaje, lo encuentra en la disciplina, ¿sí? Cantidad de problemas. Entonces, cómo a partir de esos problemas que él encuentra en la práctica puede hacer investigación y puede después llegar a hacer su propio conocimiento pedagógico, su saber pedagógico. Se enfatizarán los procesos de acompañamiento y evaluación de la práctica docente en sus diferentes modalidades. Entonces, ellos también apuestan por el acompañamiento. ¿Y acompañamiento de quién? Del asesor, pero no solamente del asesor, porque el asesor es uno para 20 alumnos o para 30. Entonces ellos comprometen al profesor de básica regular para que los acompañe, ¿no? Y lo que decía Ernesto en la mañana, que tenemos que beber de algunas prácticas buenas para que el alumno conozca y para que él recree después esas buenas prácticas y les ponga su sello personal, porque tampoco es copiar, es a partir de lo que él ve, de lo que él conoce, de lo que él sabe, poner el sello personal para hacerlo diferente, ¿no? Entonces, ese acompañamiento creo que es lo que tenemos que trabajarlo más en los institutos pedagógicos. Yo sé que ustedes dan un dinero para que vayan a ver la práctica, pero ¿y cómo sabemos que ha ido a ver la práctica todo el tiempo? ¿O cómo sabemos que solamente, o cómo constatamos que ha visto todas las horas de la práctica en todo el momento de la práctica del alumno? Yo me acuerdo que cuando yo estaba de practicante, en el siglo XX, a nosotros nos ponían una profesora, yo bueno, soy de secundaria, me ponían las 24 horas de práctica, yo tenía una persona a mi lado que me acompaña. Desde la preparación de la sesión de aprendizaje, cuando estaba dando mi práctica, el acompañamiento ahí al fondo, sin decirme nada. Si yo metiera la pata o estuviera haciendo cosas negativas o positivas, no me decía absolutamente nada. Después, ahí venía la hoja de observaciones. Hubiera sido preferible mejor así, mejor así, qué sé yo, ¿no? Muy bien tal cosa, muy bien tal otra, te faltó uso de la creatividad, en fin, todo. Y ahora a preparar para la siguiente vez, ¿no? Entonces creo que ese es el acompañamiento que tendríamos que tratar de hacer para cada uno de nuestros practicantes. Yo creo que muchos todavía este año tienen practicantes en el 10º, solamente 10 como máximo, lo que eran las épocas en que hemos tenido 5.
Entonces, esos 10 tendrían que estar bien acompañados y también trabajados en el marco del buen desempeño docente, ¿no? Entonces creo que de esa manera podríamos fortalecer un poco la práctica docente de los que se van. Luego dice otro lineamiento: se orientarán los estudios de investigación a afianzar la acción del instituto en su área de influencia, tanto a nivel de la práctica docente como de los proyectos de formación continua que se ejerce. Entonces, en el instituto le interesa mucho que el alumno practicante conozca la realidad local del aula o de la escuela donde están practicando sus alumnos. Un conocimiento no solamente de la escuela básica regular, sino de sus alrededores, de su contexto, de sus problemáticas, y el alumno, el practicante, cómo puede ayudar a la solución de eso también. ¿Por qué? Porque su misión debe trascender el aula, debe llegar con compromiso social a ver cómo mejorar la situación donde está estudiando su alumno, ya sea de primaria, de secundaria o de inicial. Se determinarán zonas de influencia institucional para generar proyectos que garanticen el desarrollo humano sostenible, y se reforzará el trabajo de la práctica docente en zonas urbanas, marginales y rurales. Esos son sus lineamientos. Cada institución puede tener el lineamiento que le corresponda, ¿no? El acompañamiento pedagógico, dice, implica que el docente asesor tiene las habilidades de escucha activa, asertividad, observador, objetivo, interviene con idoneidad, deriva y acompaña los procesos de maduración del estudiante en su práctica, además de manejo de la especialidad, implementación en psicopedagogía. Miren qué importante, ¿no? Dice, implica que el docente asesor tenga esas habilidades de escucha y de comunicación asertiva. Muchas veces el asesor no lo escucha, no lo atiende, no lo asesora. Simplemente le revisa, le pone un check, lo firma y ya está. Pero ahí tiene que ser como una entrevista, tiene que comunicarse cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus dificultades, ¿no? Y si lo ha observado, mira, tú estás desarrollando, te estás desempeñando de esta manera, lo mejor sería así, en fin, hay una serie de recomendaciones. Pero también uno puede hablar mucho, pero también tiene que escuchar mucho. Y yo creo que eso es lo que falta. Ahora, cuando yo converso con los alumnos me hablan siempre de los directores, que no escuchan. Nunca he preguntado de los asesores de práctica. Me imagino que ellos escucharán más. Pero de todas maneras, habría que recomendar eso a los asesores de la práctica, ¿no? Además del manejo de la especialidad, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el modelo metodológico? El modelo metodológico dice diálogo con la realidad, interacción dialéctica, teoría y práctica, enseñar y aprender en diversos contextos y procesos metacognitivos. Siempre que hacemos un aprendizaje o hacemos un trabajo de enseñanza, siempre tendríamos que tener los procesos metacognitivos. ¿Cómo aprendió? ¿Qué aprendió? Y también nuestros sentimientos en el aprendizaje. Muchas veces los chicos no les gusta aprender cosas, les gusta repetir, no les gusta aportar una situación personal A. Entonces, cuando hacemos procesos metacognitivos, tenemos la capacidad de poder volver a revisar lo que nosotros hicimos, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cómo hicimos? ¿Y con qué finalidad e intención lo hicimos? El modelo metodológico, que pasa por la reflexión, por la metacognición, pero que parte de una realidad problematizada a la acción, y que en ese transcurrir de procesos pasa por la observación, la hipótesis, la conceptualización, la interpretación, la innovación,
para que pueda después ir con una acción más real a la vida, ¿no? de sus futuros alumnos. Miren, para un proceso de reflexión de la práctica, estas categorías, la categoría de observación fundamental. Y entonces, claro, en los primeros semestres académicos les hemos enseñado a observar, pero haremos el seguimiento si sabe observar cuando está en el 9º y 10º o ya se habrá olvidado. Entonces, eso también tenemos que acompañar, que sepa observar lo bueno, que sepa observar lo negativo, que sepa observar las fortalezas, las dificultades de la persona, en principio de la persona, y luego de los procesos que realizan las personas, los procesos de aprendizaje. Si el chico sabe observar cómo aprende un alumno, será muy fácil para él hacer sus estrategias metodológicas para que la enseñanza resulte más fácil. Si él no sabe observar por qué no aprende el alumno, no tendrá la capacidad de poder mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Observar, hipotetizar, conceptualizar, interpretar e innovar. Que innovar es, digamos, como que la categoría más alta del pensamiento complejo. Y que no es fácil innovar, pero que estamos en el reto de innovar, de cambiar. Las etapas de la práctica las realizan y dicen, ¿no? Queremos educar con firmeza y ternura, que eso también a veces lo olvidamos. El factor sentimiento, el cariño, el amor a los estudiantes, a sus estudiantes, ¿no? Hay la ternura, creo que no solamente con los niños de inicial, sino también con los de primaria y también con los de secundaria, porque a veces los maestros y los practicantes se convierten como en los padres de los niños, porque vienen de hogares disfuncionales, vienen de hogares que están mal constituidos, o de repente ni siquiera tienen hogar los chicos. Y cómo el practicante tiene que hacer pues las veces o el rol de esas personas que son fundamentales para la formación de ese niño, de esa niña, y que a veces tiene que asumir ese papel, ¿no? Entonces allí, con firmeza, pero con ternura, que eso es muy importante. Ellos hacen una práctica temprana, y la práctica temprana desde verano, en las vacaciones útiles, 30 horas por estudiante, en parroquias, centros educativos, en cuna, en instituciones de apoyo social, Hospital del Niño, INEN, que es el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Cruz Blanca. No solamente se dedican a que el alumno se sensibilice con los que están estudiando de manera formal, sino también, por ejemplo, los niños que están en el INEN, que es el Instituto de Neoplásicas, hay niños enfermos. Entonces hay que atenderlos para ayudarlos a su formación. De repente están en cuarto de primaria o están en secundaria. El practicante tiene que sensibilizarse y tiene que dar de sí en los lugares donde se le necesita. Parroquias, dice Cruz Blanca, cunas, dependiendo de las especialidades de los practicantes. Y vacaciones útiles. Por ejemplo, en la Cruz Blanca, en Lima, ¿no? Van los chicos unos 15 días, de repente a la playa, a la Cruz Blanca, y entonces ellos acercarse y apoyar en todo lo que necesiten. Porque ustedes saben que no solamente se aprende en un aula, se aprende en cualquier lugar. Y estando en la playa también se aprenden valores, se aprenden situaciones de compromiso social, de proyección social, ¿no? Que puedan estar practicándose con los chicos en los lugares donde estén. Hay práctica intermedia, tercero y cuarto año, para los chicos que practican de tercero y cuarto, una vez por semana, de abril a noviembre,
en educación inicial, prácticas en cuna, prácticas 2 en jardín, práctica intensiva en quinto año, de lunes a viernes, de marzo a diciembre, en Lima, en provincias. Ellos tienen para las carreras de educación inicial, educación primaria, educación secundaria y en educación superior también, lo que respecta a idiomas. Porque acuérdense que no hay muchos docentes de inglés titulados. Entonces, ellos hacen la práctica en algunos institutos de educación superior y en el mismo instituto pedagógico, porque se supone que han cultivado el idioma 5 años y entonces pueden enseñar en el instituto pedagógico, en los ciclos básicos, el nivel básico. Entonces también hacen su práctica ahí. También hacen práctica en provincia, en Ocongate, que es en Cusco, con 2 practicantes en educación primaria, trabajo en la mañana, en sexto grado ambos docentes de 20 estudiantes, trabajo en la tarde, apoyo de nivelación a tareas de adolescentes campesinos, 75 alumnos por horarios y por cursos. O sea, los chicos de Monterrico y las chicas de Monterrico están tratando de asumir y llegar a todos los lugares donde haya un servicio educativo o una necesidad de aprendizaje. Si los chicos en provincia, en las tardes, necesitan nivelación académica, ellos están ahí, apoyando, enseñando, ¿no? Dice, la práctica docente implica un proceso de reflexión activo y cooperativo que requiere la interacción con la realidad educativa. Permanece en estrecha interacción con el área de investigación. Ambas constituyen los 2 ejes fundamentales que atraviesan todas las especialidades de la carrera durante sus 10 semestres de duración. Utiliza las herramientas intelectuales de las diversas áreas de su sistema curricular del desarrollo profesional. La evaluación de la práctica. Dice, la evaluación es integral, sistemática y permanente. La escala de evaluación es vigesimal. Los y las docentes practicantes asisten a la institución educativa con el uniforme del instituto pedagógico o con el uniforme señalado por la institución educativa. Los o las docentes practicantes del 9º y 10º semestre realizan su práctica continua con las siguientes características. Bueno, y acá ponen los instrumentos comunes. ¿Con qué características? Portando guía de autoevaluación o evaluación, guía de evaluación de taller con asesor, guía de evaluación del docente titular, director de la institución educativa, guía de evaluación de la práctica administrativa. Es decir, la característica es que ellos siempre estén con los documentos normativos y con los documentos metodológicos necesarios para poder desarrollar toda la práctica. Criterios de selección, dice, de una institución educativa, ¿no? ¿Cómo ellos seleccionan las instituciones educativas? Establecer, dice, un convenio con el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico para manejar los criterios de evaluación de la práctica según la modalidad de aplicación. Reunión con el director y docentes que participarán de la experiencia de la institución educativa de asumir en conjunto el trabajo de la inserción de la modalidad de la práctica. Monitoreo desde la subdirección del centro de práctica, visita de las autoridades de acuerdo a lo que requiere la situación, envío de informes de evaluación a la práctica docente, diálogo permanente con la institución educativa. Claro que aquí los criterios de selección no están exactamente puestos, pero sabemos que un criterio es que la alumna, cuando tiene muy buenos resultados, en principio, cuando es una alumna con muy buenas notas, se queda, por ejemplo, en el instituto pedagógico, en el anexo del instituto pedagógico. Pero en segundo caso, ellos consultan a las chicas si quieren, después de esta primera elección, quedarse en Lima o ir a provincia. Algunas que son de provincia dicen, yo me quiero ir cerca a mi, porque yo estoy en Cajamarca y quiero hacer mi práctica en una institución en Cajamarca. Entonces ellos estudian los casos y ven qué profesor va a ir y qué le va a monitorear, o con qué institución van a hacer convenio para que la institución le asesore y le ayude a cumplir todos los objetivos necesarios como practicante.
compromisos. Dice, proponer recomendaciones, compromisos de los practicantes, proponer recomendaciones, sugerencias, aportes a los docentes asesores para que mejoren el acompañamiento pedagógico, informar el seguimiento de los casos a las instancias, al director general, al director académico, a las subdirectoras de la escuela, informar el seguimiento de los casos de sus alumnos que tienen en la práctica, ¿no? Impulsar con entusiasmo, disposición y compromiso el seguimiento del acompañamiento pedagógico de los docentes asesores, teniendo en cuenta su carga académica. Asistir y participar en las actividades convocadas por las instituciones educativas. Retos: intervenir tempranamente en los casos para derivar a su atención psicológica. Se viene realizando un mapeo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 6 sobre su desempeño en la práctica docente, práctica intermedia y temprana. O sea, si hay algún practicante que no reúne las características, las condiciones para un buen desempeño, ellos hacen la derivación de estos casos para su atención psicológica, para su apoyo, porque a veces la chica no tiene de repente mucha vocación o de repente no sabe cómo conducir los grupos, entonces a esto siempre lo derivan a un asesor psicológico de psicología para que le den el acompañamiento necesario. Fortalecer la formación y el acompañamiento pedagógico en cada uno de los docentes asesores. En la práctica docente en el año 2013, ¿no?, en la modalidad práctica docente y la población atendida, en la población temprana, en la etapa temprana e intermedia, tuvieron 5.976 alumnos. En la temprana 2, intermedia 2 en verano, 1.168 alumnos. En la intermedia 3 discontinua, 7.329 alumnos. En la intensiva continua, 6.163 alumnos. Totales estudiantes de escuelas públicas. Entonces, son bastantes, pues los practicantes son cerca de 200, ¿no? Y los 200 van a ir a diferentes instituciones y van a hacer diferentes horas de práctica con los diferentes alumnos. Entonces, yo he querido pasarles este resumen, que también se los dejo acá en la carpeta.